Salmo 6. Baluarte de la verdad. Un ministerio sin ánimo de lucro para difundir la sana doctrina, según nos ha llegado por la revelación de Dios, que nos fue dada a través de los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo, contenida en los 66 libros de la Biblia que conforman las Santas Escrituras, las cuales son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Buenas a todos, hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este comentario bíblico al libro de los Salmos. En el día de hoy vamos a analizar el Salmo número 6. En el caso de hoy, para nuestra equivalencia dinámica, vamos a usar la Nueva Traducción Viviente y el Salmo diría así: Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame. Pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Todas las noches inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo mis ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe, avergonzados. A modo de introducción, hay una serie de factores que pudiéramos mencionar. Primero, pudiéramos partir de que este salmo fue escrito por el rey David como un lamento en medio de una prueba muy grande que estaba pasando. Este lamento penitencial, así se conoce este tipo de salmos, se caracteriza porque expresa una profunda angustia, posiblemente por enfermedad o persecución. Y otro matiz que podemos discernir aquí es que está la angustia combinada con un sentido de culpa ante Dios. Y como decía anteriormente, este salmo se clasifica como uno de los 7 salmos penitenciales. Esta familia de salmos están conformados por el 6, 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Y sí, podremos apreciar inequívocamente como en todos hay un denominador común. Comparten una serie de características y elementos que los unen. En este estilo poético de literatura de los salmos, específicamente de estos salmos penitenciales, vamos a ver cómo está muy reflejado un paralelismo muy recurrente. El factor común en todos es la queja, la petición, la confianza y la alabanza. En el caso del salmo que nos compete hoy, resulta muy fácil identificar estos elementos en sus distintas sesiones. La súplica inicial por misericordia la podemos identificar del versículo 1 al 7. Luego va a haber una transición de confianza, que podemos verlo en los versículos 8 y 9. Y por último tenemos una imprecación contra los enemigos. Ya hemos hablado de los salmos imprecatorios. Y un factor decisivo a la hora de interpretar este salmo es comprender la situación histórica en la que David estaba escribiéndolo. Ahora quisiera hacer una narrativa cronológica de los hechos que desembocan en estos cánticos, ya que este es el salmo que cierra el siglo de los escritos en el periodo de la rebelión de Absalón. Esta tragedia comienza un día que David decide no ir a la guerra, dejando de cumplir así la función por la cual Dios la había llamado,
que consistía básicamente en que bajo el liderazgo de David, en el campo de batalla, conquistando a los enemigos, se fundarían las bases de lo que sería la próspera nación de Israel si, bajo la guianza de un líder como David, servían y adoraban al único Dios verdadero. Pero David este día decide no tomar el lugar que le correspondía dentro del plan de Dios. Y paseándose ocioso por los tejados de su casa, ve a una mujer bañándose, la codicia en su corazón, sin importarle que esta mujer estuviera casada con uno de los soldados más cercanos a él, dentro de la guardia personal del rey, decide tomarla, cometiendo adulterio, y luego decide cubrir su adulterio y tapar un pecado con otro mayor. No ve otra solución que asesinar a Urías. Manda notas por medio de este mismo hombre al general Joab para que lo ponga en el lugar más recio de la batalla para que muera en el combate. Dicho y hecho, quedando viuda Betsabé, la toma por esposa y le concibe un hijo. Entonces Dios entra en acción mediante Natán, enviándole un mensaje y declarándole al profeta la maldad de lo que había hecho David en oculto. David, como buen hombre de Dios, se arrepiente. Sin embargo, Dios le dice: no morirás, sabiendo que la paga del pecado es la muerte. Mas David, siendo un hombre de fe, estaba bajo la cobertura del nuevo pacto, el cual es atemporal, y aunque se consumaría 1000 años después por un descendiente de David, por su naturaleza en sí, este pacto beneficiaba a todo hijo de la fe sin importar el momento histórico en el que se encontrara. Por eso, aunque por medio del sacrificio de Cristo David no muere, es libre de la paga del pecado, no es libre de la consecuencia de sus actos. La primera consecuencia es que muere el hijo de esta aventura pecaminosa del rey David. Posteriormente, su hijo primogénito viola a su hermana. Y como ya vimos en el Salmo 3, David se convierte en padre de un violador, de una hija violada y de un hijo homicida posteriormente en Absalón. Aparte de que en el seno de su familia se produjera una relación incestuosa. David, aún dolido por la muerte del hijo con Betsabé, con el remordimiento de conciencia por haber ordenado la muerte de uno de sus más fieles generales, lo cual despertaría cierta inseguridad entre la guardia personal de David, porque si fue capaz de matar a Urías, ¿qué no le haría a los otros guardias? Eso llevaría al rey a un estado de paranoia, no podía estar en confianza ni de sus hombres más leales, y no era culpa de ellos, era culpa de él que los había traicionado. Y el general del ejército había sido involucrado en este homicidio. Y con la mente así de atormentada, no le presta la atención debida al incidente de violación entre Amnón y Tamar. Y entendiendo que para la mente judía el hijo primogénito gozaba de todos los privilegios, tampoco le apetecería al rey manchar la imagen de su futuro heredero con esta infamia. Ni tampoco accedería a la petición de Tamar de que le otorgara como esposa, ya que su hermano la había deshonrado, por lo menos que la casara con él. Tampoco David iba a acceder a dar su bendición a una relación incestuosa dentro de sus mismos hijos. Y la pasividad de David, la indiferencia y ver cómo el rey fue capaz de encubrir el pecado de inmoralidad sexual de su hijo primogénito, enoja al hermano de Tamar, Absalón. También hay una realidad: Amnón está haciendo lo que hizo su padre. Al ver la debilidad en el líder, el patriarca de la casa, no es ejemplo para reprenderme, porque él también no pudo resistirse a una tentación sexual. Diría Amnón: pues yo tampoco, si me gusta a mi hermana la violo y ya. Quizás David toma esta actitud de pasividad, de no hacer nada ante la violación de Amnón a su hermana Tamar, porque con qué vergüenza, con qué ejemplo moral le iba a exigir a su hijo que no hiciera este tipo de cosas. ¿Qué peso moral tendría entonces el rey David para exigirle a su hijo Amnón, para pedirle cuentas por la inmoralidad de haber violado a su hermana? Básicamente fue lo que había hecho David. Bueno, lo cierto es que Absalón conspiró con sus siervos para matar a Amnón, su hermano mayor, y lo logra. Y a la mañana siguiente el rey se despierta con la noticia de que el heredero al trono fue asesinado por uno de los príncipes. De inmediato Absalón es enviado al destierro, vemos cómo lo exilian, incumpliendo la ley de Dios, porque recuerden que estábamos bajo la ley de Moisés, donde se decía que ojo por ojo y diente por diente. Lo cierto es que el asesino debía ser ejecutado. Ya para este momento David empieza a ser consciente de que ha descuidado sus funciones familiares, y tratando ahora de enmendar su error, decide que va a encarar esta situación como padre y no como un rey justo. Aunque también cabe notar de que siempre había actuado a la inversa, primero como rey y después como padre. Pero bueno, ahora decidió invertir la balanza, ahora va a poner como prioridad los asuntos familiares por encima de los intereses de la nación. Pero ahora el rey se haría eco del efecto péndulo, y esto consiste en trasladarse al extremo opuesto de su postura inicial.
Y si no meditamos en los problemas, si no buscamos un equilibrio, si se toman decisiones apresuradas en medio del problema y adoptamos una postura radical opuesta ante un extremismo anterior, nos volvemos muy propensos a terminar errando de la misma magnitud lo que en la dirección contraria. Quiero decir, si antes fallaste por ser un buen rey pero un mal padre, ahora sencillamente vas a errar intentando ser un buen padre pero siendo también un mal rey. Y veremos que en el caso de David, si no hubiese sido por la intervención de Dios, hubiese terminado como un mal padre y derrocado como rey. Porque como dije, nuestras malas decisiones tienen consecuencias. Y sí, yo puedo entender que es muy difícil tener que elegir entre tu deber como rey y tu deber como padre. Ahora también quisiera marcar que si David está teniendo que elegir entre estas dos cosas es porque primeramente cometió el error de descuidar sus funciones como padre. Él nunca había visto como una prioridad encontrar ese equilibrio entre ambas funciones. Ahora bien, hermanos, yo entiendo que estamos hablando de la vida de David, pero este consejo también le sería útil a los pastores, a los líderes de la iglesia que anteponen sus deberes ministeriales por encima de los familiares. Y la Biblia quiere que imitemos a David, pero no en esto. El patrón de David junto al del sacerdote Elí en el tiempo de los jueces son traídos como un claro ejemplo de lo que no se debe hacer como padres según la enseñanza bíblica. Pero bueno, ya estamos aquí y vemos cómo David empieza a volcar ese amor hacia su familia, la cual había desatendido profundamente. Pero lo hace sobre el hijo equivocado. Ahora David procuraría el bien de Absalón. Se convertiría en su hijo amado después de haber perdido a Amnón. Pasado algún tiempo, decide perdonarlo y levantar la medida que condenaba a Absalón al exilio. Este vuelve, pero ya con un plan bien maquinado de destronar a su padre. Empieza a sembrar la semilla de la cizaña entre la nación de Israel, engañar al pueblo y con todo un discurso de demagogia logra que la nobleza y el pueblo se unan contra el rey y así se apoderan de todo el reino. Aunque siendo claro, si hubiese sido por Absalón, bien hubiese asesinado a David. Y lo que sigue a este derrocamiento, a este golpe de estado, es una escena terrible, donde Absalón prepara un escenario en el cual ponerse a los ojos públicos de toda la nación y tomar a la fuerza al harén de su padre. Y aquí vemos otro pecado de inmoralidad sexual. El hombre que empezó combatiendo por la dignificación de su hermana Tamar por haber sido violada, termina violando a las mujeres de su padre, culpando a David de permitir que Amnón hubiese hecho esto. Pues en su mente el silencio era complicidad. Solo que Absalón entendía que el silencio del rey incluía beneplácito o aprobación en la conducta inapropiada de Amnón. En cambio, nosotros interpretamos que el silencio del rey era porque ya comprendía que su vida, su testimonio había sido manchado precisamente en esa área. ¿Con qué ejemplo le exigiría a su hijo por algo que él había hecho? Recuerden que el detonante de toda esta situación es que David también tomó a la mujer de su prójimo. Y es que muchas veces sí somos capaces de meditar en cuánto un pecado, cuánto una afrenta, una falta de nuestra parte puede afectarnos a nosotros mismos. Lo que sí resulta para nosotros muy difícil es meditar en cuánto nuestro pecado puede afectar al prójimo. Miren cómo la falta de David, la inmoralidad sexual del rey, influyó en su hijo Amnón que viola a su hermana y cómo influyó después en su hijo Absalón y posteriormente en un deterioro de toda la nación. A veces no meditamos, no tenemos en cuenta que nuestra conducta ejemplar es la inspiración que toman otras personas para reprimir también sus malos instintos. Y cuando esas personas ven cómo le hemos dado rienda suelta a nuestro pecado, es una invitación a que ellos hagan lo mismo. ¿Era Amnón bueno antes de que David hubiera fornicado con Betsabé? Probablemente no. ¿Era Absalón un buen ejemplo antes que Amnón hubiese violado a Tamar? No lo creo tampoco. Sin embargo, por el ejemplo que representaba David y por la autoridad que tenía su testimonio más que su cargo como rey, eso refrenaba la conducta pecaminosa de sus hijos. Ya quitada la cobertura que daba la vida irreprensible del rey, ya todo fue una debacle y el efecto avalancha vino sobre su familia. Ya ese freno que los detenía de ejercer la maldad como bien le pareciera fue quitado. Los príncipes se volvieron unos impíos. Esto se aplica mucho también en la familia. Cuando un padre de familia comete la falta, cae en adulterio, muchas veces él medita en lo que le afecta a él como ministro, como cristiano, o cómo le afectará a su esposa. Pero rara vez se pone a meditar en cómo va a llegar a sus hijos.
y cómo con esta actitud deja de ser la sal, que sabemos que en los tiempos bíblicos la sal era usada para preservar la carne de la corrupción. David había dejado de ser la sal de la tierra. Ya su ejemplo no podía preservar a la nación, ni siquiera a su familia, de la corrupción moral. Había también dejado de ser la luz. Ya él no sería el faro moral al que la nación pudiera mirar para buscar orientación ante las tentaciones. Y aquí estaba, prácticamente solo, sin su corona, con su testimonio hecho pedazos, con la familia destruida, prisionero de una profunda depresión, y después de haber escrito 3 salmos apelando su causa al Señor, vuelve a tomar su arpa y decide una vez más clamar a Dios. Y hago este recuento histórico porque nos ayuda a ambientarnos en el contexto inmediato por el cual David estaba atravesando. Yo sé que puede sonar reiterativo, pero desde el Salmo 3 hasta el Salmo 6 vamos a encontrar al rey clamando a Dios por la misma situación. No es de extrañar la actitud de David, pues nosotros muchas veces nos acercamos a Dios en este tipo de momentos en los cuales no damos más. Es ahí donde somos más vulnerables, cuando nos volvemos más espirituales, cuando nos acercamos más a Dios. Pero bueno, ya entrando en materia, pudiéramos definir las diferentes secciones que tiene este salmo. La primera sección está conformada por los versículos del 1 al 4, que se resume en una serie de peticiones hacia Dios. Luego le seguirá una segunda sección del versículo 5 al 7, donde el salmista se enfocará en proveernos una serie de razones que justifiquen las peticiones anteriores. Y por último, una tercera sección del versículo 8 al 10, donde combina las peticiones con una plena confianza en el Señor. En otras palabras, el salmo empieza con peticiones, luego justificará estas peticiones y al final las acompañará de una confianza en que Dios las conteste. Ahora sí, los invito a adentrarnos en un comentario expositivo a este Salmo 6. Y al pie del texto empezaremos encontrando una anotación técnica dirigida a los músicos y que también nos revela el autor. Dice al músico principal en Nehinot sobre Seminit, Salmo de David. Al músico principal o al director coral ya lo hemos abordado en salmos anteriores. En Nehinot, si desea abundar más en lo que significa, puede dirigirse a nuestro comentario del Salmo 4. Pero acá en el Salmo 6 veremos que lo diferente es cuando dice sobre Seminit. ¿Qué significa esto? Bueno, literalmente significa octavo o el octavo instrumento de cuerdas. Y aunque realmente no tenemos una equivalencia directa de lo que significa ese término, sabemos que es una notación musical, un término para entenderse, ya puede ser en cuanto a tonalidad, estilo musical u otro factor musical. Me gusta mucho cómo lo traduce la Biblia de las Américas, que después de Nehinot, que significa instrumentos de cuerda, traduce Seminit como una especificación de Nehinot. Si bien Nehinot describe que son instrumentos de cuerda, Seminit estaría diciendo que este salmo está diseñado para ejecutarse con un arpa de 8 cuerdas. Pero ya adentrándonos en el texto, si tuviera que resumir este salmo en una frase, yo diría que David, en medio de una profundísima aflicción, está implorando misericordia a Dios para el alivio por su castigo, que de otro modo, si Dios no interviniera, terminaría destruyéndolo e incapacitándolo para el servicio a Dios. Y ya una vez seguro de la respuesta favorable de parte de Dios, conociendo la naturaleza misericordiosa de Dios, él reprochará con desdén el obrar de sus enemigos. Aquí identificamos un patrón que lo conecta directamente con los salmos 3, 4 y 5. Ya en el primer versículo dirá: Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Y atendiendo a todo el recuento histórico que hicimos anteriormente, no es de extrañar que David empiece pidiendo perdón y misericordia a Dios. Él asume que Dios está airado contra él, y ese enojo es justo. Porque siendo sinceros, en última instancia, el rey podía comprender que todo el mal que le había sobrevenido sobre su familia era consecuencia de haber derribado la imagen moral que Dios con tanto trabajo había levantado en David como un ejemplo moral para su pueblo. Dios había trabajado a través del Espíritu Santo en una obra de santificación sobre el líder de la nación, y este un día decide no ir a la guerra, no cumplir con el papel que Dios le ha dado, y eso da ocasión a que la tentación entre en escena. El maligno la pone y David la acepta. Así que la primera enseñanza que extraemos de este primer versículo es cómo el salmista reconoce su culpabilidad al pedir alivio del castigo.
El texto refleja la tensión que siempre existe entre la justicia de Dios y la misericordia del Señor. Es un tema muy común en los salmos y la literatura profética. Este primer versículo presenta una alineación directa con los otros salmos penitenciales. Por ejemplo, el Salmo 38:1, donde David también pide no ser corregido en la ira de Dios, es muy consecuente con la idea de que Dios es capaz de reprender o castigar a su pueblo sin que esto implique un abandono del amor que también les profesa. Este concepto bíblico es recurrente en toda la Escritura, pero en todos estos salmos de constricción, el factor común es que si bien el salmista no niega que merece el castigo, también implora que él mismo venga con una dosis de misericordia. También tenemos la figura literaria a través de toda la palabra de Dios que presenta al Señor como un padre que disciplina a su pueblo, como bien podemos apreciar en Deuteronomios 8:5, donde el Señor les dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Y si es cierto que este texto es tomado del Antiguo Pacto, en el Nuevo la cosa no cambia, pues encontramos textos como Hebreos 12:5-11 que interpreta la reprensión divina como un amor correctivo, no destructivo. En este texto se evoca la ira de Dios contra el pecado de Éxodo 34, pero suplica también moderación, algo muy coherente con la enseñanza del amor y de la gracia que encontramos en el Nuevo Pacto en textos como Efesios 2:4-5. Profundizando un poquito más en esta enseñanza del primer versículo, pudiéramos tener en cuenta factores un poco más teológicos, más técnicos. Por ejemplo, cómo este texto destaca la soberanía de Dios en la disciplina. Entiéndase la ira como la justicia santa. Esto a la vez que también se introduce el concepto de la misericordia como el complemento de esa ira santa. Pero ahora pudieras preguntarte, ¿cómo la contraparte va a ser un complemento? Bueno, sencillamente porque ambas realidades ejercen un equilibrio en la soberana voluntad de Dios. En otras palabras, su ira santa siempre va a ser misericordiosa. Del mismo modo, su misericordia amorosa también va a ser justa, excepto en casos tan específicos como la sustitución de Cristo, donde el Cordero de Dios solamente recibe ira y no misericordia, a pesar de no haber hecho nada que amerite dicha ira. Y también está el caso de nosotros que, a consecuencia de lo que hace Cristo, que recibe solamente ira para que nosotros seamos justificados sin Él merecer esa ira, del mismo modo nosotros recibimos solamente misericordia, a pesar de no haber hecho nada que amerite dicha misericordia, y haber hecho todo para meritar solamente la ira. En fin, Dios nos trata a nosotros como debía haber tratado a Cristo, pero para que eso se conciba, primero tiene que tratar a Cristo como debía tratarnos a nosotros. Es este el único caso donde podemos hablar de la no justicia de Dios, como diría el Dr. Sproul, al derramar solamente ira sobre Jesús sin ningún tipo de misericordia. Él llevó nuestros pecados y pagó en lugar nuestro. Y aunque rogó al Padre que apartara de él la copa de la ira, seguidamente aceptó la voluntad del Padre de no mostrarle misericordia al decir: pero hágase tu voluntad, sabiendo que para que la justicia santa y perfecta de Dios fuera satisfecha, no podía haber misericordia sobre el Cordero que iba a ser inmolado. De esta manera también sobre nosotros que merecíamos la ira de Dios, se derramó la misericordia y no la ira, siendo este probablemente el único acto en el cual Dios obra perfectamente airado sin ningún tipo de misericordia sobre el Cordero que era inmolado, y perfectamente amoroso sin ningún tipo de castigo o retribución sobre el pecador que por fe aceptaba el sacrificio de Jesucristo. Fuera de este ejemplo, veremos a través de toda la palabra que cuando Él actúa con ira, implícitamente hay misericordia, y cuando Él actúa con misericordia, implícitamente también hay justicia, como en el caso de David, que aunque le mostró misericordia diciendo no morirás, la justicia no fue anulada y experimentó las consecuencias de su pecado. Otro punto que pudiéramos mencionar acá es que David no pide evitar la disciplina, sino que este castigo no fuera ejecutado solamente bajo el marco de la ira consumidora de Dios. Él reconoce la soberanía de Dios y su propia fragilidad frente a juicio divino, pero estos factores tampoco le privan de suplicar por misericordia. Ya analizando el tema desde el punto de vista emocional, en este primer versículo David nos hace bien notorio la ansiedad que experimentaba su alma ante la autoridad divina.
Esta es similar al miedo existencial de Kierkegaard ante lo absoluto. En un lenguaje más simple, el rey sabe que pecó, sabe que Dios va a obrar conforme a su justicia y que él debe ser castigado, pero dado que nosotros no conocemos el futuro, no sabemos cómo va a actuar Dios, en el periodo en el que estamos esperando la sentencia por nuestra culpa, experimentamos ansiedad. Y sobre todo cuando sabemos que la justicia de Dios no es superflua, es algo absoluto, no va a cambiar, Dios va a ser justo. Se puede apelar por misericordia, pero la misericordia no va a anular el castigo. Pues como decíamos anteriormente, donde único la misericordia triunfó sobre el juicio fue en Cristo. Pero aún así esa misericordia estaba asentado en que alguien sí tuvo que pagar nuestra culpa. Y esta ansiedad también viene acompañado con una comprensión de que el rechazo también nos va a golpear. El rechazo de parte de Dios hacia nuestro pecado y el rechazo también de la sociedad. Pues aunque todos sabemos que somos pecadores y que estamos siempre expensos a caer, a la hora de entender, de interpretar el pecado ajeno, nos olvidamos de la capacidad del propio. Lo que quiero decir es que cuando las personas ven el pecado de su prójimo, se les olvida de que ellos también tienen pecado o que están propensos a caer ahí mismo. Y pronto procederán a juzgar y a aislar a aquel que ha pecado, como si nosotros no estuviéramos propensos a caer de la misma manera. Primero David experimentó el rechazo de Dios por su pecado y luego el de la sociedad. Y aunque el perdón de Dios está al alcance de un arrepentimiento genuino, el de la sociedad, por desgracia, no es tan misericordioso. Si bien Dios, viendo el arrepentimiento en nuestro corazón, respaldado por una conducta de obediencia y apartarse del mal, y eso para Dios es suficiente, para la sociedad no. La sociedad nunca se olvidará de tu pecado y de tu falta. Y protocolarmente, mientras que tú vayas a favor de sus intereses, van a hacer caso omiso de tu falta. Pero nada más que tú disientas con ellos en algo, rápido van a ir a rememorar tu pecado. ¿Y qué enseñanza práctica podemos extraer de este primer versículo? Bueno, primeramente este versículo invita a tener una relación de confianza con Dios, donde a pesar de la disciplina, también se puede esperar su bondad. Ya en el segundo versículo veremos que exclama: ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. En este segundo versículo también David habla de cómo le había afectado toda esta crisis en su cuerpo. Es muy posible que a causa de la situación que estaba viviendo, el salmista estuviese experimentando enfermedades psicosomáticas. Los males psicosomáticos se refieren a factores psicológicos, bien sea emociones, estrés, conflictos, que influyen en la aparición, desarrollo o empeoramiento de enfermedades físicas reales. Esto quiere decir que ese equilibrio que debe existir entre mente y cuerpo empieza a comprometerse, empieza a fallar, dado que factores psicológicos empiezan a fallar y a crear daños reales en sistemas orgánicos. Más claro aún, nuestra mente se enferma y en consecuencia empieza a afectar a nuestro cuerpo. Un ejemplo de enfermedad psicosomática puede ser la depresión, y aunque no es el único factor que influye, es una enfermedad sistémica multifactorial, pero dado que es caracterizada por presentar una fuerte somatización, sigue estando sobre la mesa el origen psicosomático en muchos casos. ¿Y por qué me decanto por esta opción? Bueno, porque la situación que estaba experimentando David le producía una inmensa tensión, ya sea porque estaba sosteniendo una guerra civil dentro de su nación contra su propio hijo, y por otro lado la ansiedad que le causaba entender que esta guerra venía a consecuencia del castigo que Dios le imponía por haber pecado. Pero buscando una coherencia bíblica pudiéramos entender que hay una conexión muy estrecha entre este versículo 2 y Job 33 del 19 al 22, donde el dolor físico es una advertencia divina. También con Santiago 5, 14 y 15, que insta a los cristianos a orar por sanidad. También la petición de misericordia es una evocación del pacto de Éxodo 15, 26, donde Dios se presenta como el sanador de su pueblo. Algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, traduce enfermedad como languidecer. Y también la frase mis huesos se estremecen como una figura literaria o un hebraísmo para entender el sufrimiento del alma, dada la creencia de que el alma de la persona estaba en los huesos para los judíos antiguos. Dando este versículo 2 una breve introducción a lo que va a decir en el 3, donde ya sí directamente toca el tema de la aflicción del alma. Y si bien algunos interpretan este lenguaje como figurado para la angustia espiritual,
Es más probable que la situación real lo que implique sea que la angustia espiritual le haya producido el mal físico. Así que tanto este versículo como el 3 exteriorizan de forma directa los factores psicosomáticos presentes en David. La somatización del sufrimiento se puede ver en el dolor que primeramente viene del psique, del alma, para posteriormente manifestarse en los huesos, que es la parte somática. Y esta idea se verá reforzada en el versículo siguiente con la pregunta ¿hasta cuándo? Que más que una pregunta por el sentido, es el eco del trauma humano que busca un límite al dolor que está experimentando. David no se está cuestionando una duda intelectual, más bien está exteriorizando un lamento. Su alma está al límite. Tanto es así que está afectando su cuerpo. Pero aquí el tesoro está en lo que nos revela David, aun cuando nuestra alma esté abatida hasta la muerte. Tanto así que nuestro cuerpo se esté viendo comprometido, existe una solución para ese dolor y está en llevarlo delante de Dios. Y esto es un recordatorio de que el bienestar integral de nuestro ser depende de nuestra relación con Él. Ya en el verso 3 dice: mi alma también está muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Un detalle gramatical que encontramos es que la palabra usada para turbado o angustia en el idioma hebreo es bajal, que expresa un temblor hacia adentro, un palpitar que puede también implicar lo que nosotros llamamos taquicardia o arritmia. Esto es un síntoma muy común en estos casos de ansiedad. También quiere decir estar alarmado, agitado, por implicación, apresurar, estar ansioso, adquirir deprisa, estar incluso atemorizado, aterrado, consternar, espantado, estremecer, temor o incluso estar aterrado. Todas estas emociones estaban implícitas en las palabras de David. Y veremos que este tipo de sentimientos de lamento está muy presente en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 13:1, el salmista expresa su angustia con preguntas directas hacia Dios. Estas preguntas reflejan la honestidad del creyente al enfrentarse a la aparente ausencia de Dios en estos momentos de sufrimiento. Y pudiéramos entender que el clímax de este versículo está en la pregunta retórica, o más bien la expresión de angustia en el ¿hasta cuándo? Medianamente lo habíamos abordado en el versículo anterior. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento que está experimentando David le permite sacar el valor para cuestionar a Dios y preguntarle: Señor, ¿hasta cuándo permitirás que por el obrar de hombres impíos siga sufriendo un hombre justo que lleva tiempo procurando delante de ti el alivio para su dolor, porque solo tú puedes dárselo? Ya habíamos visto el clamor de David en el Salmo 3, posteriormente en el Salmo 4, después en el Salmo 5 y ahora una nueva canción de aflicción. Ya es de entender que se sintiera desesperado. Aquí ya toca fondo, incluso llegando a cuestionar a Dios. Y este cuestionamiento no debe ser abordado como una falta de respeto, sino que es una muestra de la confianza que tenía David con Dios, de la sinceridad en su oración y una clara evidencia de cómo se había aferrado a Dios como única salida posible para su situación. Es un rasgo de humanidad. Veremos en otros salmos que los adoradores de Dios sentían esta confianza para hablarle de esta manera al Señor, pues el Dios de Israel no se presentaba como una deidad estática y lejana, acomodada en su gloria sin interés en los asuntos y males de los hombres. Para nada. El Dios de la Escritura era cercano a las necesidades de su pueblo, y sus siervos y profetas podían tratarle como un amigo. Veremos en el Salmo 79, versículo 5, salmo que no es de David, es de Asaf, que con igual confianza pregunta: ¿hasta cuándo, oh Señor, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y quisiera detenerme un poco más en esta frase, porque es la más importante probablemente de todo el Salmo, pues tiene un eco de resonancia armónica a través de toda la Escritura. No solo en el Salmo 79, también en Habacuc 1:2 dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aún en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis nos describe una escena en el cielo donde los santos debajo del trono de Dios claman con la misma frase: ¿hasta cuándo, Señor? ¿No juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este ¿hasta cuándo? Es una constante de los hombres de Dios ante el silencio divino. Lamentaciones 3:8 dice: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración.
Claro que ante una interpretación de que se ha cometido una injusticia contra nosotros, el Hijo de Dios muchas veces interpreta que necesita una retribución inmediata, sin entender la soberanía de Dios, que aunque si bien es justa, también marcha a su ritmo de misericordia. Pero uno de los versículos más icónicos de toda la Escritura, en Isaías 40:31, da la respuesta. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la clave que nos quiere dar Isaías está en esperar en el Señor. Esa es la respuesta ante la impaciencia por la demora en la contestación del Padre. Sintetizando, pudiéramos decir que estos versículos revelan la tensión que existe entre la turbación que experimenta el ser humano y la eternidad de Dios. Si bien estos autores coinciden en que Dios escucha, aunque parece que se tarda en responder, esta es en esencia la problemática planteada. Y sería el apóstol Pedro quien en su segunda epístola sentenciaría la enseñanza más exacta al respecto cuando dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y a continuación dará la razón de por qué Dios actúa de esta manera, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Posteriormente a la era apostólica, en la patrística, uno de los mayores pensadores de todos los tiempos, Agustín de Hipona, en su obra de las Confesiones, aborda también el tema. Y en las Confesiones de San Agustín, el ¿hasta cuándo? Cuestiona la percepción subjetiva del sufrimiento. Pero lo que resulta evidente es que aquí David está experimentando una angustia existencial. Y como decía anteriormente, los patrones que vemos en la conducta son afines a los que experimentan los pacientes de depresión clínica con rumiación. Y para afrontar este tipo de situaciones, uno de los consejos más importantes que nos da la palabra de Dios viene de mano de Salomón, hijo de David, quien en Eclesiastés capítulo 3 empieza diciendo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Otra enseñanza que también nos permite abordar este texto es la eficiencia de la oración, sus motivaciones y su finalidad. Todo esto dentro del marco de la omnisciencia de Dios. Primeramente aclaremos, el objetivo de la oración no es para que Dios conceda todas nuestras peticiones, es para que nuestras peticiones se alineen a la voluntad de Él. Ya la angustia, el desespero y otros factores pueden ser el resultado de no comprender la voluntad de Dios o de desear nosotros un resultado distinto al que Dios está proponiendo. La respuesta de Dios a nuestras oraciones siempre va a ir en la línea de sí, no o espera. Ir con otras disposiciones en la oración no es más que un intento de manipulación. Es una negación al ejemplo de Cristo que dijo, tanto en el Padre Nuestro como en la oración de Getsemaní: hágase tu voluntad. Lo que también resulta sumamente interesante es como David en este cántico también está orando. Y el Espíritu Santo está orando dentro de él y va a ir transformando, y lo vamos a ver, su oración en una alabanza. Alabanza genuina que ya acepta la voluntad de Dios, sea cual fuese el desenlace que Dios tenía reservado para él. Y en el versículo 4 empieza a clamar: vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. Y veremos que la palabra inicial, vuélvete, en hebreo shub, nos deja claro que David sentía que Dios se había alejado de él. Esto porque su oración esperaba ser contestada con un sí, y esto con prontitud también. Pero al ver que escribe el Salmo 3, el Salmo 4, luego el 5 y tiene que volver a clamar, dada la aparente pasividad de Dios, no es capaz de discernir que Dios le está diciendo espera, y confunde el silencio paciente de Dios con un abandono a su persona. Y qué equivocado estaba el salmista. Dios no lo había desamparado, ni lo había olvidado, tampoco era indiferente a su dolor, solo que el plan maestro de Dios requería paciencia. Pero David desde su dolor está diciendo: Señor, vuelve tu rostro hacia mí, hazlo por tu misericordia o como evidencia de la misma, dejando claro que la salvación de Dios es un acto de mera misericordia, no un resultado directo de nuestras obras de justicia. David entendía de que si Dios decidía librarle de sus enemigos, salvarle en medio de aquella situación, no iba a ser porque él fuera bueno, sino porque Dios era misericordioso. Y este tipo de versículos juega un papel clave en el plan de la revelación teológica progresiva dentro de la Biblia.
Recuerden que estos textos serían los que darían forma a lo que después llamaríamos en el Nuevo Testamento, en la teología paulina, justificación por fe, doctrina que queda muy evidenciada en Romanos 3:24. Este versículo pone de manifiesto la humildad que tiene que caracterizar al cristiano en la oración. El ser humano debe reconocer su incapacidad y entregarse a la misericordia de Dios. Y un detalle importante es que la palabra hebrea para misericordia, que Hesed, implica la devoción de Dios al haberse vinculado a sí mismo con su pueblo a través de un pacto. Y en el versículo 5 continuaría diciendo: porque en la muerte no hay de ti memoria, y en el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, para una correcta interpretación de este texto, permítanme que me extienda sobre él un poco. Lo primero que cabe mencionar es que esta idea no está aislada dentro de la literatura de los Salmos, y en el pensamiento de David está claro. Por eso en el Salmo 30, versículo 9, el mismo David vuelve a reiterar la idea. ¿Qué provecho hay de mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Y quisiera primeramente mencionar que uno de los anacronismos más conocidos que se cometen a la hora de interpretar este salmo está en este versículo, cuando erradamente los predicadores empiezan a identificar el concepto hebreo del Seol con el infierno del Nuevo Testamento. Primeramente, la revelación bíblica es progresiva. El conocimiento que tiene David no es el mismo que va a tener Pablo. Recuerden que hasta la manifestación de Jesús y su enseñanza todavía se seguía creyendo en el seno de Abraham. Digamos que la esperanza que había en los tiempos de Jesús es que para aquellos que creían en el Dios de Abraham, para los justos, para los piadosos, la esperanza estaba que dentro del Seol iban a tener un lugar paradisíaco junto a los patriarcas, gozando de las bendiciones eternas de Yahvé. Ahora, para abordar este tema tendríamos que aclarar que hablar de los judíos piensan de esta manera o los judíos pensaban de esta otra manera es un poco impreciso. El judaísmo, como es inherente a muchos movimientos religiosos, se caracteriza por ser bastante heterogéneo. Y a través de los tiempos hay judíos que han pensado de una manera y de otra manera. No se puede simplificar todo, ni generalizar un pensamiento. La idea en relación al Seol, al seno de Abraham y a todos estos conceptos de la vida después de la muerte solamente tenían diferentes partidos que lo interpretaban de una u otra manera a lo largo de los tiempos. A punto tal que en los tiempos de Jesús teníamos a los dos mayores grupos dentro de la comunidad judía con pensamientos completamente opuestos. Mientras la mente farisaica podía imaginar una vida después de la muerte con un concepto como el seno de Abraham, el judaísmo saduceo pensaba lo opuesto. No creía ni en resurrección de muertos ni en ángeles, eran meramente materialistas. Para ellos la idea del seno de Abraham era un completo absurdo. Y esto sin contar que todavía quedaría por analizar lo que pensaba el tercer grupo mayoritario dentro del judaísmo, es decir, la comunidad esenia. Y aún los celotes también tenían una cosmovisión religiosa dentro de la comunidad judía del primer siglo que también era bastante significativa. Y todo esto converge alrededor de la misma idea: la revelación bíblica es progresiva. ¿Y a qué nos referimos cuando expresamos que la revelación bíblica es un acto progresivo a través de las páginas de la Escritura? Bueno, que doctrinas como la resurrección o la Trinidad en el Antiguo Testamento se nos presentan de una manera implícita, pero no encontramos un desarrollo explícito de la misma, no encontramos pasajes para debatir sobre estos asuntos. No hay un desarrollo de un pensamiento sistémico teológico de estas verdades en el Antiguo Testamento. Solo menciones alegóricas, indirectas, figuras literarias y sobre todo conclusiones implícitas. Porque el desarrollo a plenitud de estas enseñanzas vendrían en el Evangelio de Jesucristo. Un judío de los tiempos de David podía apreciar que los muertos guardaban silencio y se quedaban en reposo, e imaginar que si habían sido justos, estarían con el Señor y en un lugar donde estarían los justos. Y si habían sido impíos, su memoria iba a ser borrada y estarían en un lugar alejado de los justos. Incluso este último planteamiento de una separación entre un lugar para los justos y un lugar para los impíos dentro del Seol vendría mucho después de David. Tal vez libros como Daniel, a finales del siglo VI, tendrían este concepto más claro. Aproximadamente en el año 534 pudiera concebir esta separación más claramente, Daniel 12. Pero ahora mismo estamos ubicados en el siglo XI, probablemente año 1000 o año 1005 a.C. Y déjame decirte que a pesar de esta distancia con la teología paulina, David tenía una teología bastante adelantada a su tiempo. Lo otro es que el libro de los Salmos es un contenido poético, alegórico, que aunque sí bien puede tocar asuntos doctrinales y muchas veces sus enseñanzas sirven como respaldo a doctrinas ya establecidas,
No es el objetivo de los salmos establecer doctrinas bíblicas. Y esto sin ánimo de generalizar. Claro que los salmos también contienen profecía, claro que muchas doctrinas bíblicas encuentran cabida dentro de las enseñanzas de versículos incluidos en este libro. Solo que este no es el objetivo de los salmos. No es un libro diseñado ni enfocado en asentar bases doctrinales para la iglesia. La doctrina en el Antiguo Testamento la encontramos en el Pentateuco, que recoge la ley de Dios para su pueblo, y la otra parte está contenida en los libros de los profetas. Dado el estilo y el fin que perseguían los salmistas al expresarse artísticamente, van a usar ciertos recursos literarios que son metafóricos. Y mucho del contenido de los salmos es especulativo, está sujeto a la interpretación. Es decir, esta literatura, estos cánticos se interpretan a la luz de los textos que ya están establecidos como la doctrina inamovible del antiguo pacto que serviría como bases al nuevo. Ya en relación al Seol y su significado como sepulcro, como la tumba, David no está expresando aquí una incredulidad de la resurrección del alma. No está diciendo que el hombre va a la tumba y ahí es el fin. Aquí la ilustración que está usando el salmista es que quienes descienden a la tumba, los que mueren, no tienen la capacidad física de alabar a Dios. No pueden alabarte aquellos que están inmóviles, no pueden expresar la gratitud por tu misericordia. En otras palabras, mira Señor, no me dejes morir porque mi intención es alabarte y estando en ese estado, no creo que pueda hacerlo. Así que más que una expresión teológica, doctrinal, formal, más bien David lo que está tratando es de exteriorizar el miedo que le da la muerte. Recuerden que para él, el único recurso que le quedaba era alabar a Dios mediante estos salmos, que ya con este serían 4, que eran súplicas de alabanza a Dios para que le librara. Ahora la crisis emotiva que había dentro de su corazón había llegado a afectar su cuerpo, estaba padeciendo una grave enfermedad y el peligro de muerte se hacía latente. Estaba teniendo arritmias, su corazón no estaba funcionando como debía. David podía sentir la muerte y él iba a aferrarse a alabar a Dios mientras que quedara aliento dentro de él. Pero si moría, si iba al Seol desde el sepulcro, decía él, ya ni siquiera podré seguir alabándote a través de estos salmos. Ahí sí no tendría esperanza, porque mi esperanza radica en que tú oigas, Señor, mis alabanzas a través de estos salmos y te dignes a tener misericordia de mí. Pero si permites que muera, estará todo perdido para mí, porque no podré seguir alabándote desde la fosa, desde el sepulcro, no puedo seguir cantándote. Así que no teologicemos tanto esta frase para que diga algo muy teológico, muy elevado, cuando realmente lo único que está expresando David es un miedo a morir. Pero alguno puede que diga, ¿acaso David no tenía esperanza en el Señor? Probablemente sí, es posible que David tuviera una conciencia de que todo no acababa con la muerte, porque era un hombre con una teología adelantada a su época. Por eso es que en el Salmo 16:10 David llega a decir, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que por las mismas palabras de David descartamos esa idea de que él no pensaba que hubiera una vida después de la muerte. Él sí lo creía, lo cual ya era bastante adelantado teológicamente para su tiempo. Sin embargo, aunque David creía que no iba a quedar en el sepulcro, seguía teniendo miedo a la muerte. Miren, hoy, 3000 años después de David, con la revelación de Jesús en los evangelios, con las promesas de Pablo de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aún así tenemos miedo a la muerte. ¿Y por qué? ¿Porque seamos incrédulos? No, creo que es por algo más simple. El ser humano tiene miedo a lo desconocido. Y por eso es que Dios ha hecho tanto énfasis en su palabra de que la salvación es por fe. Porque al final va a llegar el momento que tu vida en esta tierra va a terminar. Te vas a tener que enfrentar a lo desconocido. Y tienes que creer por fe de que Dios no te va a dejar en ese estado. Ya más adelante abordaremos lo que es la progresión de la doctrina del Seol, del Hades, del Gehenna, del Tártaro, del infierno, del lago de fuego y azufre y de todas estas realidades que el Nuevo Testamento nos dará con más profundidad. Sin embargo, del Seol, lo que entendemos hasta aquí, vamos a hablar. Hasta aquí, siglo XI a.C., pudiéramos decir que el Seol, según la cultura israelita de aquellos tiempos, era un lugar oscuro, muchas veces identificado por debajo de la tierra, a menudo descrito como la morada de los muertos, donde no existía conciencia ni actividad y tampoco era concebido por la mayoría como un lugar de tormento ni de recompensa, sino como un sitio neutro, donde las almas de los fallecidos descansaban o dormían, que era el concepto más conocido. Las personas que morían, fueran justos o impíos, iban allí.
Ya en el libro de los Salmos, el Seol es descrito como una idea vaga en la cual no se ahonda mucho. Se nos presenta como una realidad inevitable donde las almas encontraban el descanso. Era la expresión de lo que para ellos significaba el concepto de la muerte. El Seol no tenía una moralidad en los tiempos de David, ni se había desarrollado una idea de un castigo eterno, sino que representaba más bien un estado de existencia post-mortem que era común para todos, resaltando los escritos de David en medio de sus tiempos como novedosos, dado que planteaba, como decíamos en el Salmo 16:10, la idea de que para aquellos que amaban a Dios, para aquellos que le alababan, para los justos, el Seol no sería el fin, poniendo las bases complementales de lo que sería después la doctrina de la resurrección de los muertos, desarrollándose en la mente judía a través de los siglos, la concepción de un lugar de castigo, el Gehenna, y a la vez de un lugar de bienaventuranza para los justos, entiéndase seno de Abraham, y posteriormente con algunas corrientes helénicas, el paraíso. Llegado el primer siglo, ambos conceptos servirían como base de la enseñanza de Jesús, el cual sí nos daría una descripción de ambas realidades después de la muerte. Y no es casualidad que precisamente sea Jesús un descendiente del rey David. Ya por último, no quisiera pasar al versículo 6 sin mencionar una aplicación práctica para este versículo. El mismo nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir de tal manera que nuestra vida sea un acto de adoración constante hacia Dios. Debemos valorar el tiempo que Dios nos da en la tierra para aprovecharlo viviendo acorde a su voluntad y para alabarle y bendecirle mientras que nos quede aliento. Ya para el versículo 6, el rey se empieza a mostrar muy vulnerable, diciendo: me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y veremos que mostrarse así de vulnerable delante de Dios no es algo que identifique solamente al rey David. Recuerden que estos salmos son obras de arte compuestas por músicos que alaban a Dios, y la música tiene una fuerte carga emotiva. Otro ejemplo donde pudiéramos apreciar esta misma intención es en los salmos de los hijos de Coré. Específicamente Salmo 42, verso 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Frases como estas nos dejan sondear la profundidad, la abundancia y la intensidad de la tristeza que cargaba el rey David, y que realmente David era consecuente con lo que estaba diciendo. Para testimonio tenemos el Salmo 4, el cual escribió en la noche, sí, como dice este versículo, una de esas noches que inundó su cama con lágrimas, y deja ver claro cuánto dolor albergaba su alma. Otros ecos que podemos encontrar a través de la palabra de Dios de esta frase de tristeza desgarradora la podemos encontrar en el Sufrir de Job, capítulos 7, 3 y 4, o en Lamentaciones 2:19. Y si de un alma quebrantada fuéramos a hablar, el mayor ejemplo lo tenemos en Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y estos textos nos dejan ver cómo el sufrimiento es capaz de intensificar nuestra vida de oración, porque resulta muy bueno y provechoso para nuestra salud espiritual revelar nuestras vulnerabilidades humanas ante la mirada compasiva de Dios en nuestras oraciones, porque sabemos que cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si viéramos un poquito dentro del alma de David, pudiéramos entender cómo el insomnio depresivo conduce a la catarsis emocional a través del llanto. El cuadro de ansiedad produce insomnio y el insomnio conduce a más ansiedad, acumulándose tal tensión por la espiral infinita a donde conduce esa depresión que termina estallando. En muchos casos conduce al suicidio o a otras salidas autodestructivas. En cambio, el Espíritu Santo guiará ese proceso a una liberación mediante el llanto y, como veremos al final, a un apego a la esperanza en Dios. Así que en momentos de tristeza no estaría mal tomarnos un tiempo a solas con Dios en la noche y, si es necesario, en oración llorar, pidiéndole el consuelo y la fuerza para resistir la prueba, confiando en que Él va a guiar eso a buen puerto, que Dios nos va a restaurar y su corrección siempre tendrá como fin una enseñanza. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta tristeza no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. No es lo mismo un estado depresivo con Cristo que fuera de Él. Fuera de Cristo el estado depresivo muy probablemente conduce al suicidio y a la muerte. Pero en Él el estado depresivo puede ser incluso una herramienta para acercarnos más a Él. Y no estoy diciendo que
la depresión, el mal, sea bueno, sino que estoy insinuando lo que dice Romanos 8, que para los que aman a Dios todas las cosas obrarán para su bien. Y luego de la catarsis, luego de haber procesado el dolor y el sufrimiento, viene el gozo. Ahora es que va a entrar la fe en acción en la vida de David. Versículo 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi lloro. Pareciera transportarnos al Sermón del Monte. Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es una promesa. Y ahora pudiéramos preguntarnos, ¿quién es aquel que la Biblia describe que es el encargado de consolar nuestras almas en aflicción? El Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los que lloran, sí, pero no es el que llora por cualquier tontería, el que llora innecesariamente, no, es el que llora delante de la presencia de Dios, el que solamente se muestra vulnerable ante el Padre, porque solamente puede confiar en el consuelo que viene de Él. David estaba rodeado de amigos, de hombres de guerra que lo seguían. Sin embargo, en las noches, antes de dormir, cuando estaba solo, era que tomaba su arpa de 8 cuerdas y lloraba mientras alababa a Dios y confiaba en que Dios escuchaba su oración. Y dice en el versículo 9: el Señor ha oído mi ruego, ha recibido el Señor mi oración. Siempre termina con una convicción. Y esa fuerza y ese consuelo solo lo podemos recibir cuando hemos echado nuestras cargas sobre Cristo. El salmista, ya seguro de que Dios le oye, repentinamente desafía a sus enemigos con palabras que significan que ya Él no les teme. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y un consejo aquí valioso es que después de una oración contestada por Dios, después de habernos librado de una prueba, sería bueno alejarnos de las malas amistades, de aquellos que nos llevan por caminos que desagradan a Dios. Ya en este versículo 9 podemos entender que Dios oye no solo porque sea omnisciente, sino porque también Él nos ama y porque es justo. Este versículo afirma la eficiencia de la oración penitencial, prefigurando acceso por Cristo. Como está escrito: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Emocionalmente, el perdón que nos da Dios y el consuelo que viene por medio del Espíritu Santo resuelve el conflicto, quita la ansiedad y en su lugar coloca certeza. Esto se traduce en fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como también diría David en el Salmo 34:4: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y este Salmo 6 terminará en el versículo 10 diciendo: sean avergonzados y turbados en gran manera todos mis enemigos, vuélvanse atrás avergonzados de repente. Y sí, David termina con una imprecación y desea que Dios les pague con justicia. Ahora, vemos que ya David incluso está por encima del odio, pues su imprecación no es permíteme hacerlo yo, sino que el castigo lo obra el Señor. Como diría Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. También este versículo 10 guarda especial relación con el salmo más imprecatorio de David, el Salmo 109, donde hay profecías con respecto a la traición de Judas. Y como también afirmará en ese salmo, versículo 4, en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Y sabemos que un hombre solo es capaz de dar lugar a la ira de Dios en lugar de la propia cuando confía en la justicia divina, no en la venganza personal. Ya David está recuperando su esencia. Estamos volviendo a ver a aquel hombre que perdonó la vida de Saúl en aquella cueva porque no iba a ser él quien iba a alzar la mano contra sus enemigos, sino que daría lugar a la justicia de Dios. Pudiéramos resumir el Salmo 6 como una oración honesta donde se expresa miedo, culpa y dolor delante de Dios. Sin embargo, el autor está convencido de la misericordia de Dios y no parará hasta encontrar el perdón y el consuelo que solamente Dios puede darle. Y hasta aquí el Salmo 6. Espero que haya sido de bendición a su vida. Nos vemos en un próximo encuentro. Dios le bendiga.